Bueno, acá en la sección de el voto nulo en este caso y el voto en blanco, esto es basado en el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Acá dice, aquel permite al ciudadano cumplir su obligación de sufragar al mismo tiempo que expresar que no está a favor de ninguno de los candidatos que compiten en la elección. Por otra parte, el voto a favor de candidatos no registrados, si bien no es nulo, tampoco cuenta a favor de ninguno de los candidatos cuyo nombre ha sido anotado en la boleta. ¿Cuáles son las causas que pueden generar la nulidad de un voto en la legislación? Dice, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al regular las operaciones de escrutinio y cómputo de los votos al cierre de la jornada electoral, en las que actúan las mesas directivas de casilla. Artículo 274, párrafo 2, menciona que es voto nulo. La primera causa es aquel expresado por un elector en una boleta sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político, inciso A. Y cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, inciso B. En este último puesto, a diferencia del abrogado Código de 1990, que disponía la nulidad del sufragio en caso de que el elector marcara más de un cuadro, la regulación vigente de las coaliciones electorales, por las que cada partido coaligado aparece en la boleta en su propio emblema, brinda a los coaligados un tratamiento similar al que otorga a los partidos que postulaban candidaturas comunes, que desaparecieron a nivel federal en 1990, pues en el supuesto que es el sufragante marque más de dos cuadros de partidos coaligados, en voto contará para el candidato y se registrará por separado en el acta de escrutinio y cómputo de la finalidad, que posteriormente en la etapa de cómputo distrital es total sea distribuido igualitariamente entre los partidos que integran la coalición. De haber fracciones, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación. Artículo 274, 3 y 295, 1, inciso C. En el artículo 277, el COFIPE establece reglas para determinar la validez o nulidad de los votos en el momento de escrutinio en las casillas. A. Se contará un voto válido con la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que contenga el emblema de un partido político. Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. En todo caso, es importante que antes de calificar un voto como válido o nulo, los funcionarios de casilla deberán desentrañar la voluntad del elector sobre el particular. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en la tesis 25 del 2028 que para determinar la validez del voto debe establecer si es objetiva la intención del elector. Nulidad del voto en el extranjero. Para el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, es un voto postal. Además de las causas de nulidad antes mencionadas, se añade de hipótesis de que el interior del sobre respectivo no exista ninguna boleta o existan dos o más de estas.
causas prudencial de nulidad del voto. Una causa de nulidad del voto que no está contemplada en la legislación federal consiste en que la boleta electoral haya sido mutilada. Ok. Tratamiento del voto en blanco o en el derecho mexicano, a diferencia de otros sistemas electorales en el que otorga validez al voto en blanco, en nuestro país voto depositado sin que se marque algún recuerdo de la boleta por parte del elector. Candidatos no registrados. Efectos del voto nulo. O sea, en ninguna sección hablan sobre los votos anulados o no votos, sino que de las personas que no pudieron votar porque no se encuentran en su estado. No hay nada. No existe ninguna regla, ninguna ley. No existe absolutamente nada que diga o que determine que todas las personas que se encuentran fuera de su estado no pueden votar. Esto es más por un problema técnico, ¿no? O sea, para facilitar supuestamente el ejercicio del conteo, pues ya tienen un libro en donde están las identidades y los nombres de todas las personas que viven en la región. Pero habemos mexicanos, estamos pues dando nuestro servicio a favor de la patria a lo largo y ancho del país. No obstante, esto nos genera un problema en el momento del voto porque exige el INE que debamos estar en nuestro lugar de origen o en donde tenemos registrada la credencial de elector. Pero, o sea, analizando las leyes, las reglas, las normas del INE, del IFE, antes IFE, de los anteriores, de los actuales, ni en el anterior ni en el actual hablan al respecto. En ninguna parte. Es por eso que nos hemos visto en este problema en el que pues estos personajes pues están violentando los derechos democráticos de los mexicanos de esta manera. Sí es una cantidad muy mínima a comparación del número de mexicanos que se encuentran hoy en día aquí en el país. O sea, sí es una fracción muy mínima, pero aún así se debe de garantizar los derechos y las garantías de todos los mexicanos, sin excepciones. Y aquí claramente sí hay una exclusión de estas circunstancias. ¿Eso qué significa? Que el INE no está haciendo su trabajo realmente. No es minucioso en la práctica democrática de los derechos de los mexicanos. Entonces, definitivamente se necesita hacer algo. Por eso quise documentar mi experiencia el día de hoy, 1 de agosto del 2021, respecto a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República Mexicana, para que se den cuenta cómo suceden este tipo de arbitrariedades que comete el INE. Entonces, sí es necesario, sumamente necesario, que todos los mexicanos tengan la disposición de generar sus quejas, sus protestas, sus denuncias por esta violación a los derechos.
Entonces yo los invito, ¿no?, a que pues generemos una queja masiva, que se puedan realmente solidarizar todos los demás que también pudieron votar, que todos nos podamos unir, tanto las personas que quisieron votar, que pudieron votar, y las personas que querían votar y no pudieron votar, y las personas que querían votar pero no los dejaron votar por estas circunstancias, en donde refleja que el sistema del INE realmente no funciona respecto al real propósito que debería de tener una institución que supuestamente garantiza los derechos y la democracia de los mexicanos. Entonces, no encontramos absolutamente nada, ninguna ley, ninguna regla, ninguna norma, ninguna tesis, porque eso de las tesis son interpretaciones de las leyes, de las normas, pero que no están estipuladas directamente en la ley, solo son tesis, son interpretaciones. Para que esas tesis puedan realmente ser parte de la ley, tiene que haber una reforma a la Constitución. No, para que no la gente diga, no, es que la tesis de tal o en tal lugar, no, pues eso es pues eso es lo que dice la ley. No, eso es lo que interpretó un fulano X respecto a la ley, pero la ley es específica y la ley es lo que dice en la Constitución, para que ya no vengan con esas faramayas, con esa demagogia, muchos funcionarios públicos corruptos y muchos abogados hegemónicos, demagogos, corruptos, manipuladores, que siempre quieren andar argumentando con tesis, excluyendo totalmente a la Constitución, a la ley, porque estas personas no tienen el sentido moral para realmente comprender y aceptar lo que dice la ley. O sea, es al contrario, como no tienen el sentido moral, no comprenden la Constitución, no aceptan la ley y siempre buscan generar interpretaciones a modo para manipular a la gente y simulando que están protegiendo a la Constitución. Y es una verdadera simulación, una faramaya. Entonces, pues aquí está, con evidencia, con argumentos, con textos oficiales. No hay ninguna ley ni norma que le impida el voto a los mexicanos que están fuera de su ciudad natal o de donde está registrada su INE. Aquí hay una falla dentro del sistema pseudo democrático. El Instituto Nacional Electoral, no sé por qué le llaman nacional si no tienen cobertura en todo el país. Es una mediocridad, aparte de que tienen sueldos anticonstitucionales, sus sobresueldos, que la Constitución dice que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Y Lorenzo Córdoba, el director del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, gana 300% más, o sea, 3 veces más de lo que gana el presidente de la República. ¿Cómo dice que supuestamente su institución mediocre, buena para nada, protege la Constitución o que se basen en la Constitución si sus mismos sueldos son anticonstitucionales? Que no sirven para nada, que no garantizan la democracia de forma absoluta en el país, no sirven para nada y le cuestan millones y millones de pesos
al pueblo de México sin hacer una real ejecución, una real tarea democrática. No funcionan, no sirven. Y ahorita les voy a enseñar el video y las fotografías para que se den cuenta de cómo responden las personas que no están capacitadas y que se les dieron capacitación, no se las dieron bien, porque no saben responder, porque no tienen un sistema electrónico en donde te puedan argumentar sus hechos. Les pedí también que me mostraran en qué parte del reglamento decía que no era permitido el voto de una persona que estuviera fuera de su región o de donde estuviera registrada su credencial. Y no me supo contestar nada, no me enseñó nada, ni siquiera había un funcionario real del INE ahí, puros pseudo representantes del pueblo. Una vergüenza, una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y una violación absoluta de la democracia, del derecho democrático de los mexicanos. Por eso vamos a volver a etiquetar a los altos mandos, a las instituciones, al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia, a Saldívar, que se toque este tema, para que lo vean, para que se den cuenta de lo que está pasando de manera anticonstitucional en este tipo de prácticas pseudo democráticas que lleva a cabo este tipo de instituciones basura, aparatos basura, que solamente están para simular y apoyar a los potentados, de los empresarios corruptos y saqueadores a la patria, de los políticos demagogos, de los políticos hegemónicos, de los sistemas corruptos que siempre están a favor, incluso de países extranjeros, lejos de garantizar realmente los derechos democráticos de nuestro pueblo. Entonces, yo los invito a que lo compartan. Y pues vamos a ver los videos, las fotografías, y pues ustedes saquen su propia conclusión y tengan empatía, ustedes que si pudieron votar, porque este es un hecho histórico. O sea, nosotros realmente nos sentimos muy indignados porque es un momento histórico. Un momento histórico, es la primera vez que vemos un acto de esta magnitud democrático. Entonces, les pedimos empatía a todos ustedes que se pudieron votar, que nos ayuden, que lo compartan. Y todas las personas que tengan la capacidad de poder tener contacto con los funcionarios públicos, con las instituciones, con los altos mandos, con los gobernantes, pues háganselo llegar. Pero vamos a verlo. No soy de esta zona, soy del estado de Puebla. Tiene que ser en su casa. En el estado no estoy votando por ningún gobernador. No, pero de todos modos, tiene que, si no aparece en nuestra lista en la sección, entonces no puede votar. Sí, por eso. O sea, yo tengo entendido que el país está seccionado. Ajá. Sí. Para facilitar a ustedes el conteo, Sí. cuando es en caso de la selección de un Pero gobernante. también en esta elección, así el INE lo también. ¿Puedes mostrar en qué parte de tu reglamento lo define? No hay por lo. Presidente, ¿Sí? es que también tenemos que En sacar junio, un ¿dónde problema votó? Disculpe. porque nos vamos a- En junio, ¿dónde votó? ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Dónde votó? No me permitieron tampoco votar. Pero bueno, no hay casillas especiales. Esta ocasión no hay casillas especiales. Qué casualidad. Gracias. Qué casualidad que aparte de que pues no aplica porque no estoy votando por ningún gobernante,
también no hay casillas especiales. Sí, pues ella lo tendría que checar directamente con el INE, porque pues nosotros solo seguimos las indicaciones que ellos nos dan, pero y ellos son los que pues ahora sí que organizan todo, ¿no? Y si deciden, porque si en esta ocasión casillas especiales no. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto? ¿Cómo? Sí. O sea, que no podamos ejercer un voto que es nacional. El INE Pues tiene la sigla de nacional y no se puede ejercer un voto a nivel nacional, entonces ¿por qué no le quitan el término nacional? sí, pues o sea, la verdad es que a muchas personas les está afectando porque igual quieren votar, pero por lo mismo pues no pueden, ¿no? Pero pues Bueno, ya, sí saben que es un delito constitucional, ¿no? sí, que no les permiten ejercer el voto. Pero pues sí, ya tendría, yo creo que podría quejarse con el INE para ver por qué dictaminaron así las votaciones. Muy bien. ¿No tiene ningún registro, ningún dispositivo en donde estén registrando como en el 6 de junio? ¿Dispositivo? Sí, una computadora, algo donde estén registrando, donde puedan dar datos. Ah, no, ahorita no nos dieron nada. Ahorita fue muy, ¿cómo se dice? No nos dieron mucho material. Fue muy sencilla todas las herramientas que nos proporcionaron, no se comparan con las de las elecciones. ¿No se comparan? ¿Por O qué no sea, se porque comparan? todo fue más sencillo. ¿Por qué más sencillo? O sea, todo el equipo que nos dieron, pues En 90 años no se ha ejercido un ejercicio democrático de este tamaño. ¿Por qué más sencillo? no sé, te digo que ya tendrás que checarlo con el INE porque pues ellos son los que organizaron todo, pero fue muy básico todo el material que nos dieron ellos. Bueno, tú como responsable tienes la obligación de informar a detalle. Porque eso de que yo nada más tenga que dirigirme al INE, pues tú eres el INE. Tú eres representante del INE. No, yo soy representante del pueblo. Entonces, Soy representante del pueblo y el INE no se supone que es representante del pueblo. No, esa es una institución, pero nosotros nos encargamos de que todos los votantes vengan bien y no haya fraude, nosotros nos encargamos de eso. Pero ya de la organización, de las instrucciones ya es del... Entonces el INE no es representante del pueblo. Es una institución. Sí, las instituciones a quién representan entonces. Sí, pero nosotros ahorita estamos representando al pueblo, no al INE. Por eso, No trabajamos al INE directamente. precisamente, como representante del pueblo. Sí. O sea, la Constitución es precisamente eso, ¿no? Las leyes y los derechos y las garantías de los ciudadanos. ¿Sí estás de acuerdo, no? Claro. Entonces, no entiendo por qué ponen representantes que no comprenden las leyes, ¿no? Pues Gracias. Sí.